En 3, 2, 1. ¿Cómo han estado? Bien, Muy bien, profe, profe. ¿usted? Bendito sea Dios, bien, gracias también. Aquí, Raspado un la rodilla. nuevo día, como dice el mensaje, nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. A recargar, jóvenes. Estamos vivos, Ando bien, gracias a pero no tan Dios. bien. Bien, jóvenes, pues ¿qué vamos a ver? Pues seguimos. Van a decir, ya, profe, ya, como cierto personaje, ya chole. Vamos a ver, siguiendo proporcionalidad inversa y arquitectura maya, jóvenes, cómo vamos a relacionar la arquitectura maya con la proporcionalidad inversa, que es lo que estamos viendo. Y recuerden, jóvenes, cómo representamos cualquier tipo de variación proporcional, ya sea directa o inversa, pues por medio de tablas, por medio de gráficas y de forma algebraica, ¿sí? De esas tres maneras. Entonces, iniciamos, jóvenes, con lo que vamos a aprender. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Adelante. Yo. Hoy se construirá geométricamente la curva que se escribe una proporcionalidad inversa. Vamos a construir geométricamente la curva que describe una proporcionalidad inversa. Gracias. Nos vamos a enfocar pues en la construcción de la gráfica. ¿De verdad las matemáticas tendrán alguna relación con los mayas, jóvenes? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. A ver, ¿me pueden mencionar algo? ¿En qué se podrá relacionar? ¿En los números? ¿En las formas geométricas? ¿En qué? En las formas geométricas. En las formas geométricas, sí. En primer grado, lastimosamente ya el programa de matemáticas nos quitó el, el ver los números mayas, pero antes en primer grado se veían la numeración maya. Y los mayas son de las civilizaciones más antiguas que utilizaban o descubrieron, mejor dicho, el cero. Ninguna civilización, ni los romanos, ni griegos, ni otras civilizaciones del mundo utilizaban en sus estos números, utilizaban el cero. Los mayas fueron los primeros. Entonces, pues sí, jóvenes, como ya lo mencionaron, los mayas tenían conocimientos de astronomía, de matemáticas, de agricultura, de arquitectura, entre otras más. O sea, los mayas eran fregonzazos, ¿vale? Ahora bien, jóvenes, eh, Alondra, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Sabías que el cascabel yucateca, la serpiente endémica del suroeste de México y parte de Centroamérica, era considerado un animal sagrado? En la piel de esta serpiente, los mayas encontraron una figura en la forma de rombo llamada canamite, la cual inspiró diseños arquitectónicos. Arquitectónicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, la víbora de cascabel yucateca, dentro de su piel existe esta figura, este rombo. Entonces los mayas lo tomaron como base para hacer todos sus diseños y lo podemos observar en la pirámide más emblemática de los mayas, que es considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. No sé si ustedes lo recuerden, que es la pirámide de Chichen Itzá. Si la vemos de Sí, forma, profe. si la vemos de forma aérea, está plasmado este rombo, este canamaité, y así cada una de sus construcciones, también dentro de sus mosaicos, dentro del arte que hacían los mayas, podemos observar que la base de sus construcciones y de sus creaciones, pues era este rombo. Se le dice que es el cuadro mágico que utilizaron los mayas. No sé si ustedes hayan escuchado anteriormente de un cuadro mágico que utilizaron en la civilización griega y romana antigua. Pues los mayas utilizaron este.
Muy bien, jóvenes. Entonces, en base con esta figurita que podemos encontrar, que se llama Kanamaite, que podemos encontrar en la piel de esta serpiente de cascabel, podemos hacer lo siguiente. Vamos a pedir a que nos ayude a Dana Paola Gallardo, por favor, ¿nos apoyas a la lectura? Sí. Al girar el canamaite o rombo maya, obtenemos una especie de loseta cuadrada, un artesano maya disponible de 24 de estas losetas que debe organizar para formar un mural rectangular libremente en la pared de una tirada del giro. ¿De cuántas formas diferentes puedes organizar las losetas mayas si utilizas todas las losetas? Gracias. A ver, jóvenes, hay 24 losetas que tiene este artesano con esta figura del Kanamaite. Y debe de formar un rectángulo con esas 24 losetas. A ver, Emanuel Martínez, ¿me podrías decir alguna cantidad de losetas de base, cuántas de base y cuántas de altura para que se formen 24 losetas, un rectángulo de 24 losetas? La pregunta es para todos, pero ahorita especialmente para Emanuel. Los demás váyanle pensando y ahorita me dicen. No, no está. ¿Le puedo decir ya, profe? A ver, 8, o sea, 8 de base y 3 de altura. 3 de altura y 8 por 3, 24. Bien, 24. ¿alguna otra? 6 de base y 4 de altura. Muy bien, excelente. ¿Alguna más? Yo, A ver, 2 de altura y 12 de base. correcto. Muy bien, jóvenes, pues ahí van. Ahí ya mencionaron algunas, entonces podemos acomodar estos mosaicos de las maneras como ustedes los están diciendo. Hasta podemos colocar una sola fila de 24 y ya tenemos un cuadrado un rectángulo, perdón, de 24 columnas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, jóvenes. Aquí ya están los que mencionaron algunos, miren, de 6 y de 4. Otro de 3 por 8, este no lo mencionaron, creo. O sí, ya no me acuerdo. Y de 12 por 2, Sí, ¿sí? profe. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces podemos tener algunos arreglos como esos. Ahora, ustedes, si lo vamos a relacionar esto, jóvenes, con proporcionalidad inversa, ¿qué necesitamos hacer enseguida? Ya tengo las figuras, ya tengo los datos. ¿Qué debo de hacer ahora? La tabla. La tabla, muy bien. Entonces vamos a organizar esos datos que conocemos en una tabla, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos, jóvenes, ya los conocemos. Entonces tenemos el número de columnas, que está representado con la literal X, y tenemos el número de los zetas por cada columna, que está representado con la letra Y. Y como ya lo mencionaron, cuando el número de columnas es 4, aquí lo tenemos, el número de los zetas por columna es de 6. Miren, observen, no tengo 4 columnas y en cada columna tengo 6 losetas. ¿De acuerdo? Y así con los otros datos que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? Ninguna. Muy No, bien. Entonces, ¿después qué sigue? Bueno, más bien la pregunta sería, ¿ustedes creen que esta situación o estos datos como los tenemos ordenados representan proporcionalidad? Sí, ¿De qué tipo? ¿Directa inversa, o inversa? ¿Y cómo lo podemos inversa. comprobar? Ok, inversa. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Tomemos un valor, jóvenes. A ver, a mí se me ocurre que tomemos, aquí en la flechita les puse, que tomemos cuando hay 4 columnas, aumenta a 12. ¿Cuántas veces aumenta de 4 a 12? No unidades. 3. No me digan Tres. unidades. ¿Cuántas veces aumenta? ¿Cuántos cuatros
aumenta? 3. 3 2. veces, ok. Entonces se triplica la cantidad, ¿verdad? De 4 a 12 se triplicó. Ahora, esas mismas filas con sus respectivas losetas, ¿qué pasa? De 6 a 2, ¿qué sucedió? Se triplicó. ¿Se No, triplicó o se redujo 3 se veces? redujo 3 veces. Ok, disminuye a la tercera parte, correcto, jóvenes. Entonces, ahí ya podemos comprobar que nuestros datos con estas losetas, de acuerdo a cómo hicimos estos arreglos de mosaicos, representan proporcionalidad inversa, ¿verdad? Porque una cantidad aumenta en una proporción, mientras que la otra disminuye en esa misma proporción. De acuerdo, pues. Entonces, jóvenes, ¿qué sigue ahora? Hacer la gráfica. Hacer la gráfica. Así es. A ver, aquí ya. Vamos a graficar los datos, jóvenes. Entonces, ya tenemos nuestros datos ordenados en la tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, recuerden, es hacer nuestro plano cartesiano, en este caso nuestros dos ejes, el eje de las X, que en este caso ya en la tablita nos dice qué es lo que está representando, que es el número de columnas, y el eje de las Y, que es el número de losetas que hay por columna. Y recuerden también algo bien importante, que representa esa gráfica que vamos a leer o que vamos a elaborar, ¿sí? Entonces vamos a colocar los datos, jóvenes. Si ustedes observan, por ejemplo aquí en el punto 4 y 6, lo colocamos, 4 en X, 6 en Y, y luego el siguiente punto es 8 en X, aquí lo tenemos, 8 en X y 3 en Y, y el otro es 12, 12 con 2, y tenemos otro de 24 con 1, 24 con 1. Ahí hay algunos otros más, jóvenes. Podemos sacar más valores, podemos sacar otros valores y poder anotar esos puntos en nuestra gráfica, irlos colocando. Y si ustedes observan, nuestra gráfica nos da una línea curva. Esa línea curva se llama hipérbola. Se llama hipérbola, jóvenes. ¿Qué característica tiene esta gráfica curva? Que conforme se va extendiendo más, si ustedes observan a la parte de arriba, en este caso, se va acercando más hacia el cero, pero no lo toca. Igual aquí, jóvenes, si nosotros colocáramos más puntos en nuestra tablita y le siguiéramos llenando aquí, nuestra curva se va acercando, se va acercando, se va acercando al eje de las X, pero nunca lo va a tocar. ¿Sí, jóvenes? A ver, mm, Mariana, ¿me ayudas, por favor? En la hipérbola puedes observar que conforme te aproximas a cero con valores en el eje horizontal, tanto como quieras, con los valores de Y, y te vas aproximando más y más al eje vertical, además de crecer la curva tanto como sea necesario. Sí, jóvenes, entonces le podemos nosotros dar más valores, gracias Mariana, le podemos dar valores a nuestras tablitas, seguir aumentando y nuestra hipérbola, nuestra línea curva, se va a ir aproximando más y más y más al cero, al cero, al cero, pero no lo va a tocar, ¿sale? Nunca lo va a llegar a tocar. Entonces, ¿qué pasos debemos de hacer, jóvenes, para hacer nuestra gráfica, nuestra hipérbola, nuestra gráfica de proporcionalidad inversa? Bien, entonces, primer punto, primer paso, vamos a hacer una tabla donde vamos a asignar los valores de las variables que conocemos. En este caso era las columnas de los mosaicos y las losetas que había de cada columna. Después hacemos la representación gráfica poniendo en el plano las coordenadas y cada uno de los ejes, ubicamos los puntos y unimos todos los puntos que colocamos los unimos de tal manera que en este caso pues, nos va a dar la línea curva. Entonces así obtenemos la hipérbola. Eso sería la forma de hacerlo, jóvenes. Si ustedes se fijan, pues ya lo habíamos hecho en sesiones anteriores, nomás porque sí está un poco complicado aquí
el hacer la gráfica, el hacer una curva aquí en PowerPoint está medio complicado, por eso se las puse así directo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se me movió la presentación. Adelante, profe Agustín. Sí, profe, gracias. Buenos días, jóvenes. Vamos a ver otro problemita. Aquí le voy a pedir, a verán, a Guadalupe Orozco. Por aquí lo vi, Guadalupe Orozco. ¿Sí me escucha? Que me ayude a leer. Sí, profe. Adelante. Actualmente, con la construcción de un tren en el suroeste del país, se busca tener un drenaje entre dos zonas arqueológicas mayas. Se necesitan 6.000 tubos de 2.40 metros de largo. Muy bien, gracias. Bien, aquí tenemos un esquemita de esa construcción, ¿verdad?, del tren en el suroeste del país. Dice, hay que determinar una manera gráfica de la relación existente entre el número de tubos T y la longitud L de cada uno de ellos. Conforme los tubos aumentan de tamaño, el número de tubos van a disminuir en la misma proporción, ya que la distancia entre ambas zonas arqueológicas no va a cambiar, por lo que se trata de graficar una proporción inversa entre las variables T y L. Ok, entonces mientras una va a aumentar, la otra va a disminuir, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer, pues como en el caso anterior, es una tabla, ¿verdad? Donde T representa el número de tubos, ¿de acuerdo? Y L representa la longitud de cada tubo. Entonces, para el primer dato que nos están dando, vamos a utilizar 6,000 tubos con una longitud de 2.4, ¿verdad? Y ahí vamos a tener nuestro par coordenado, ¿sí? Que es 6,000, 2.4. Y luego, si tenemos ahora 3,000 tubos, observen, jóvenes, si tenemos ahora 3,000 tubos, ¿de cuánto va a ser la longitud de cada tubo? Recuerden que es una proporción inversa. A ver, inténtenlo. De 4 A ver, no se alcanzó a escuchar muy bien nuevamente. 4.8. Correcto, correcto, muy bien. Miren, jóvenes, si observaron ustedes, teníamos una cantidad de 6,000 tubos, ¿verdad? Y Es el doble. así es, se redujo en la columna de número de tubos de 6,000 se redujo a 3,000, es decir, se redujo la mitad. Entonces, si en este caso, se reduce a la mitad, el otro va a aumentar al doble, como dijo su compañera, ¿verdad? De 2.4 va a aumentar a 4.8. Y ahí tenemos el par de coordenadas, 3,000, 4.8. Vamos al siguiente. Tenemos ahora 2,000 tubos, ¿sí? 2,000 tubos. ¿Cuánto será la longitud de cada tubo? Chequen nuevamente si observamos de 6,000 a 2,000, de 6,000 a 2,000, ¿cuánto? 6.1, profe. 6.1, ok. Pero primero díganme, de 6,000, ahí está, fíjense. De 6,000 a 2,000, ¿cuánto se redujo? 3 veces la cantidad. Ok. Y entonces, si acá vamos a la inversa, ¿cuánto va a aumentar de 2.4? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Por 3. Por 3. Si ustedes multiplican por 3, van a llegar a ese 7.2, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el par de coordenadas nuevamente, 2,000, 7.2. Vamos al final, 1,000 tubos, vamos a ocupar 1,000 tubos. ¿Cuánto va a quedar en la longitud de cada tubo? Podemos irnos en los últimos dos, miren, de 2,000
De 2000 se reduce a 1000. En los últimos tubos va a quedar 9.4 la longitud. ¿Seguros? 9.6. 9.6. A ver, ¿quién más? Fíjense, jóvenes, si de 2000 a 1000, ¿cuánto se redujo? La mitad. 1000, la mitad. Entonces, al otro lado, como es proporción inversa, tiene que aumentar ¿cuánto? La mitad. Doble. El doble, La pues. mitad. El doble, tiene que aumentar el doble, por lo tanto, ese 7.2 lo tendrían que haber multiplicado por 2, ¿sí? 7.2 por 2 les va a dar 14.4, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahí tenemos también nuestro par de coordenadas. ¿Qué sigue ahora? La gráfica. La gráfica. Ya tenemos la tablita, ahí está nuevamente, jóvenes, ¿sí? Y ya tenemos también nuestros pares de coordenadas. Y ahí tenemos nuestro plano cartesiano, donde X representa el número de tubos, representado en este caso por la letra T, y el eje de la Y representa la longitud de cada tubo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos vamos a ir graficando cuando... ahí está, miren, ya aparecieron todos, pero lo podemos ir haciendo de uno en uno, de acuerdo a cómo está en la gráfica. Cuando T vale 6000, ¿sí? L vale 2.4, entonces ustedes van a ubicar ese par de coordenadas, 6000 en T, que es en el eje de las X, 2.4 en el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y así nos vamos. Cuando T vale 3000, ¿sí? La L vale 4.8. Ahí nos lo está señalando el maestro Ruperto. Cuando T vale 2000, la L, ¿cuánto vale? 7.2. 7.2 y colocamos el puntito. Miren, ahí nos lo está señalando el maestro Ruperto. Les recuerdo, jóvenes, que siempre para ubicar un par de coordenadas, siempre vamos a partir del origen de 0, 0, ¿sale? Siempre vamos a partir de ahí. Ejemplo, 1014.4. Partimos de ahí de 0, 0. Nos desplazamos hasta el 1000 en el eje de las X, en este caso representa la T, y luego nos vamos a ir hasta 14.4 en el eje de la Y, ¿sí? Y colocamos ahí el puntito. Entonces, una vez que se colocaron todos los puntos, ¿qué se va a hacer? Unir los puntos. Se van a unir y nos va a generar esa curva que se llama ¿cómo? Hipérbola. Hipérbola. Muy bien, jóvenes. Y para concluir, bueno, aquí le vamos a pedir, Ángel Omar Alcalá, ¿me escuchas? Se me hace que Ángel no le Omar. servicio micrófono. Ok. A ver, vamos a darle chance a Emanuel Martínez. Emanuel Martínez, ¿me escuchas? Emanuel, ¿sí estás por ahí? Mande, profe. Se durmió. ¿Me ayudas a leer, Emanuel, por favor? Sí, está bien. Adelante. Dice, una consideración que tiene que tomar una cuenta es que al igual que proporcionalidad directa, en los casos de propiedad inversa también se puede hallar una constante que te puede ayudar a calcular algún valor faltante, ya sea de X o de Y. En este caso se llama constante de proporcionalidad inversa, ya que las variables son inversalmente proporcionales. Bien, Emanuel, gracias. Bien, jóvenes, ¿se acuerdan cómo obtener la constante de variación de proporcionalidad inversa? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en clases anteriores? Sí, profe. ¿Cómo se hacía, Andrés? Se divide, si queremos encontrar Y, no sé, se divide K entre X, ¿no? Y si queremos encontrar X es K entre Y, ¿no? Así yo me Ok, acuerdo. pero aquí nada más me está pidiendo cómo encontrar la constante de variación de proporcionalidad inversa. La constante. Ajá, la pura constante. Multiplicando K por Y. Que diga X por Y.
Correcto, multiplicando y por x obtenemos la constante de variación de proporcionalidad inversa. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta por ahí? Viene esta. ¿Qué nombre recibe la línea curva que resulta al graficar los datos de una situación de proporcionalidad inversa? ¿Cómo se llamaba esa curva? Hipérbola. Hipérbola. Muy bien, Le Paulina. gané yo. Muy bien. Hipérbola, ahí tenemos la respuesta. Adelante, maestro Ruperto. Gracias, profe Agustín. Pues ya para terminar, jóvenes, aquí está su actividad, ya apareció en el canal. Es una situación de proporcionalidad inversa. Hay que realizar la gráfica. Muy sencillito lo que tienen que hacer. Entonces, prepárense para el día de Fácil. mañana, para el examen. Mañana tenemos examen. Y concluimos con esto. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe. A ver, Alexa. Mande, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí. El tamaño de tu éxito será directamente proporcional al de tu esfuerzo. Muchas gracias por estar aquí. Bien, jóvenes, así es, como lo dice su compañera. Una frase de este genio, de Albert Einstein. Nada es casualidad, jóvenes, nada es a base de la suerte. Todos sus logros que obtengan va a ser directamente al esfuerzo que ustedes hicieron para llegar a ese éxito. Que tengan un excelente día, sigan disfrutando de sus clases, jóvenes, estamos en contacto. Cualquier pregunta, no duden en mandarnos un mensajito. Gracias. Profe, Dígame, el examen va a ser por un documento, ¿no? el Como el examen, de... el